Pauta de análisis. Bien, lo decíamos además en titulares. Entrevistábamos recién a Paulina Doanovich, presidenta del Partido Socialista, y señalaba que finalmente tanto se invocó la emergencia, la urgencia, es que finalmente se instala, ¿no es cierto?, con el aumento de los combustibles. Y hay muchas versiones dando vuelta hoy día, por ejemplo, quienes señalan que esto es una bofetada a la clase media, gente que señala y dice no había otra opción, había que hacer esto. Bueno, de eso y más queremos conversar esta mañana y le agradecemos porque está conectada con nosotros ya la economista Andrea Repeto, quien dirige además la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Andrea, qué gusto saludarte. Muchas gracias por esta conversación aquí en Pauta de Análisis. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias Claudia, el gusto es mío. Andrea, ¿cómo, así como, ya, desde tu mirada de como economista, pero también la mirada como societal y también que tiene que ver con gobernabilidad, ¿cómo lees el anuncio que ha hecho el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre este ajuste, ¿no es cierto?, y esta alza en los combustibles? Sí, esta es una alza muy grande para una sola vez. Creo que no tenemos historia de algún cambio así. De hecho, la idea de tener un mecanismo de estabilización, que el que tenemos actualmente es del 2014, es justamente el objeto es atenuar estos cambios tan bruscos. No es que no se traspasen a las personas, a los usuarios, sino que se traspasan más lentamente y las rebajas tampoco se traspasan completamente, de modo que se compense. El sistema, en principio, no está descrito así en la ley, pero el sistema del MEPCO tiene como objeto estabilizar. ¿Ah? Tiene objeto de que cuando suba no suba mucho y cuando baje tampoco baja demasiado, de modo que en promedio sea neutro fiscalmente. Como te decía, no está escrito así en la ley, pero es más o menos El el funcionamiento, así funciona finalmente. y Y había sido neutro, con algunos cambios, siempre ha habido ajustes, lo han cambiado varias veces, esta no es la primera vez, hasta mediados del 2020 aproximadamente, que con la salida, que lo que había dejado de recaudar el Estado por el impuesto a los combustibles, lo había recuperado después cuando caía el precio, y hasta mediados del 2020, y en 2020 cuando salimos del COVID, el precio del petróleo empezó a subir muy fuertemente y luego subió muy, muy fuertemente para la guerra de Ucrania. El sí. primer trimestre del 2022 los precios eran algo más altos de lo que son hoy día, de Mm. hecho, eran aún más altos. Y en esos años el Estado gastó bastante. El 2022 gastó como 2.500 millones o dejó de recaudar unos 2.500 millones de dólares, que era un monto sustantivo y que también se le puso límite. Se ha cambiado varias veces el límite de cuánto está disponible el Estado a utilizar recursos acá, ya sea vía menor recaudación o mayor gasto. Se le puso en 500 una vez, después se subió a 1.500, después se subió a 3.000, se volvió a bajar a 1.500. Siempre ha habido una preocupación de que este un gasto se ha vuelto muy abultado y ha sido por estas circunstancias externas que no tienen que ver con cosas que Sí, están. ahora estamos efectivamente en el 2022 con Rusia-Ucrania, subió el precio del barril muchísimo, pero pareciera que acá es un poco distinto porque aquí lo que tenemos no es solamente una guerra en curso, sino que también la destrucción de algunos puntos estratégicos en Oriente Medio y el cierre, ¿no es cierto?, del Estrecho de Hormuz. Eso podría generar hoy día que el planeta entero está mirando esto con máxima atención. Entonces la pregunta es, llevado a Chile, a tu juicio, ¿había opciones, el gobierno tenía en su mano opciones para haber mantenido el MEPCO? A Se, ver, es una pregunta súper difícil, que difícil ser en los zapatos tanto del se, ministro de Hacienda como del ministro del Interior, porque esto tiene una parte política que es muy importante. Eh, Aquí hay una apuesta que hacer, si al final lo que no sabemos es cuán larga va a ser la guerra. Esa es la pregunta de fondo. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Y por lo tanto, ¿cuáles son las capacidades que tiene un fisco para sostener y financiar esto por un tiempo ante la expectativa de que cuando se rebaje, cuando el precio caiga, poder recuperar esos fondos? ¿Puede el Estado esperar? ¿O quizás este es un cambio estructural en que siempre los precios del petróleo van a ser más altos y por lo tanto esa recuperación no va a suceder? Eso no sabemos hoy día. Esto es simplemente apostar. Lo que está haciendo, la apuesta que está haciendo el gobierno implícita, creo yo, es que esto va a durar. Esto va a ser un buen rato y esta recuperación no viene luego y tiene en su cabeza otros usos para los recursos fiscales que no son estos. Los recursos fiscales son estrechos no ahora, lo mm, son desde hace mucho rato atrás. Las holguras eran negativas cuando partió el gobierno pasado
de que no había espacio, dados los compromisos de balance estructural, no había espacio para gastos nuevos, y ya estábamos en esta circunstancia. De hecho, Claro. como decía recién, al gobierno pasado le pasó esto, tuvo que gastar 2.000, que tuvo Sí, que anunciar a 2.500 millones de sí, dólares sí, en pero Andrea, recaudación. sí, en todo caso lo que argumenta el actual gobierno es que ellos quedaron con la caja vacía. Es decir, que al gobierno de Gabriel Boric no le pasó lo mismo cuando venía, ¿no es cierto?, desde Sebastián Piñera, y que justamente por esta estrechura fiscal es que el gobierno y el Estado de Chile no se puede permitir entrar en este tema del alza del petróleo sin tomar medidas drásticas. Ese es el Sí, argumento. sí, a ver, yo creo todos los últimos gobiernos han llegado a esta situación con las holguras negativas. Esto no es nuevo. Le ponen el nombre la caja por sí sola no significa mucho. La capacidad de gasto de los nuevos gobiernos ha sido cada vez más disminuida porque hemos ido tomando compromisos en el pasado, llámese la gratuidad, la PGU, la extensión de la PGU, que no han sido completamente financiadas por los recursos que se han puesto a su lado. Las reformas tributarias y las reformas de cumplimiento tributario no rinden y terminas entonces financiando de manera deficitaria y todo eso se acumula en el tiempo. Este gobierno llegó con el acumulado y quizá el próximo, si este no logra reordenar Ujú. esto, el próximo va a tener un acumulado más grande. Sí. Entonces, claro, aquí hay un gobierno que quiere detener esto, que quiere gastar menos, que quiere achicar el Estado, que quiere recaudar menos y en esto que está haciendo va en esa línea. Mm. ¿Tenía que hacerlo? No necesariamente. Y acá, como te digo yo, es una apuesta. Quizás es la apuesta Ya. correcta, No es que porque no la guerra puede había. durar mucho, pero puede que la guerra dure poco y se va a tragar un problema político muy importante Ya, por vamos. algo que tal vez no haya merecido, no Sí, sabemos. ya. Es importante el punto porque hay personas que decían el día de ayer no había opción, no queda opción que hacer finalmente, ¿no es cierto?, este ajuste que se va a traducir en este alza de los combustibles. Entonces, esto puede tener problemas políticos y va a tener problemas económicos, va a afectar la inflación. En la perspectiva, Andrea, repito, no solo como economista, sino además como directora de la Escuela de Gobierno, porque cuando hablamos de Escuela de Gobierno, tiene que ver con la gobernabilidad, tiene que ver con la sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias que tú vislumbras que podrían ser complejas para las próximas semanas y meses? Bueno, sin duda el alza del costo de la vida que se va a notar de inmediato, o sea, quizá no en marzo ya, pero en abril sí, que también tiene implicancias de segundo orden porque suben los costos de producción y de traslado y de logística y de la vida diaria también, que se va a pasar algunos, no sé, para los alimentos y a muchas cosas que son básicas. Y eso va a dificultar la vida de las personas, si no hay duda de eso. Y el gobierno va a necesitar apoyo político para hacer esto. Tiene que pasar por el Congreso, tiene que no solamente convencer a algunos votos de la oposición para que aprueben las medidas compensatorias que está Sí, haciendo, que es el congelamiento de tarifas, los subsidios a los colectiveros y a los taxis, sino que también de sus propios parlamentarios. Sus propios parlamentarios también tienen que explicarle al país de por qué el Estado esta vez no los puede proteger. claro. Es que tal vez hay otros usos mejores a estos recursos que proteger a la familia. Hay algunos, la benzina, si bien nos traslada a todo, el uso del auto de la benzina es proporcionalmente entre las personas más ricas. El impuesto a la gasolina es un impuesto que es progresivo. Los que más usamos autos somos las personas que tenemos más altos ingresos. Pero eso no se traduce también en el traspaso a la discusión pública. Y también, por cierto, la Mm. subida del diésel y el cambio tan grande va a tener un impacto en el costo de la vida de la persona y por eso tiene un componente político muy importante en que el gobierno tiene que salir a Claro. convencer. Y creo que el convencimiento tiene que ser más allá de que no tenemos plata, porque tiene que juntarlo con esas otras cosas que va a hacer, como rebajar los impuestos, Ya, es que la ese taxación de punto, capitales, qué ya, sé yo, es lo que quiere comprar. ese punto es muy importante, Andrea, repito, porque en voz de la oposición, digamos, de los mundos de las izquierdas, es que se ha sacado un apriete de cinturón muy fuerte a sectores medios también, fundamentalmente, pero que por otra parte va a venir aparejado con una baja de impuestos. Entonces, este doble discurso podría afectar a tu juicio.
Sí, a ver, la baja, imagínate que no hubiera pasado nada de lo que pasó ayer, sin ningún anuncio. La baja de impuestos ya era complicada. La baja de impuestos tiene por objeto, en la visión del gobierno, fomentar el crecimiento en la economía. Y tiene el chance de hacerlo, no lo va a hacer inmediato, no sabemos exactamente cuál es el tamaño, pero lo que sí sabemos es que eso no va a ser recaudatorio suficientemente como Sí. para compensar la reducción del costo. Entonces el gobierno estaba promoviendo una reducción del gasto. Está buscando recortes, los ministerios, los servicios ya supuestamente entregaron qué es lo que van a hacer y habrá anuncios al respecto, pero no sabemos si eso se puede hacer y dónde se puede hacer y cuánto se puede hacer, si que esos cambios que pueden hacer son permanentes, de modo de que esa rebaja tributaria que va a promover el crecimiento, el empleo, una promesa a la ciudadanía, de verdad se pueda financiar. Ya era complicado. Ahora se le suma esto otro, en que el gobierno decide hacer algo inmediatamente, decide que esto es algo que no quiere financiar, y que vamos a tener que compartirlo entre todos. Algo va a poner de financiamiento, no sabemos cuánto cuesta, los 100.000 pesos por los taxis, por los primeros, no sabemos cuánto cuesta, cuánto va a dejar de recaudar con esta exención adicional al diésel para empresas que no son transportistas, varias cosas que tienen costo, que el congelamiento de las tarifas, que también Hay en el que fondo pagarlas, es un claro. problema para el futuro, porque en algún minuto vas a tener que descongelarlas, que fue el mismo problema que tuvieron después del estallido social, que se congeló el transporte público y se congelaron las tarifas eléctricas por mucho tiempo. Y después hubo que descongelarlas y eso se notó también en la vida diaria de las personas. Entonces, también hay aquí un juego como temporal. Voy a hacer algunas cosas ahora, pero las voy a dilatar para después, que es lo mismo que está haciendo con los impuestos. Voy a hacer repatriación de capitales, voy a promover las donaciones, pero por ahora, después es plata ahora, pero no es plata después. Entonces acá hay un conjunto de cosas eh, que le falta de alguna manera, creo yo, una información mucho más ordenada. ¿Qué cuesta cuánto? ¿Cuál es la expectativa de cada una de estas cosas? ¿Cómo las hacemos cuadrar? ¿Cómo hacemos que la suma efectivamente tenga la certeza razonable de que estos riesgos que estamos tomando efectivamente tengan sentido? Están los riesgos fiscales, que te Sí, decía recién, de las rebajas tributarias y si sí. la recorte de gastos puede ser, y los riesgos políticos de hacer este cambio tan importante sin saber muy bien qué es lo que va a suceder adelante Mm. en términos de la guerra. Claro, en el fondo tú dices, claro, ordenar es Mm, todo este paquete para poder entender y darle cauce, finalmente necesita a cómo se ordena. Eso me imagino que también en economía puede ser visto como una narrativa frente a la ciudadanía, explicar. Ahora, el gobierno llegó bajo el logo de un gobierno de emergencia y probablemente este ajuste que se hace, esta alza de los combustibles, apunte también, ¿no es cierto?, a leer esto como una verdadera urgencia. Quizá eso envuelve finalmente todas estas medidas. ¿O no es suficiente? Sí, a ver, yo no estoy de acuerdo con el eslogan de la emergencia, para ser honesta. Ya. Tenemos una economía que no está creciendo increíblemente bien, está en la tendencia al 2,5. Es importante elevar el 2,5% de crecimiento anual, es importante elevar esa tasa porque es importante para poder darle oportunidades a las familias y al país para que se desarrolle. No tenemos un problema fiscal, pero no tenemos una emergencia fiscal. Se habla mucho de que se gastaron la caja, que no dejaron nada, pero como con la idea de que se hubiese gastado de una manera que no estaba aprobada. ¿Cuáles son esos gastos que hizo el gobierno pasado que nos desfinanciaron y que nadie se dio cuenta? Que no estaba en el presupuesto de la República, que no fue aprobado por el Congreso. Es como que no se entiende muy Ya. bien. Pero como un debate ficticio, tu juicio, como un debate que no recoge la complejidad que se venía trayendo ya desde gobiernos anteriores. Sí, sí, yo creo que falta un reconocimiento de que aquí venimos 18 años de déficit fiscales, de 16, de 18 años de un déficit de balance estructural, que se han acumulado desde hace mucho tiempo. La sorpresa que hubo para el gobierno pasado, creo yo, fue esa caída muy importante en la recaudación tributaria en el último trimestre, que el Mm. gobierno no pensó que iba a venir y se sorprendió, y quizás esto explica la caja y la pregunta es si eso le va a seguir pasando en el trimestre que viene o eso fue temporal y ahora ya se recuperó. Entonces, no estamos describiendo la coyuntura como si fuera una cosa especial, cuando en realidad aquí lo que tenemos es una tendencia, lo que tenemos que parar es la tendencia. Y esa tendencia no requiere una caída en el gasto, requiere que el gasto crezca más lento que los ingresos. Hay varias cosas, hay distintos modos de abordar esto. Yo creo que profundamente acá está la idea de reducir el tamaño del Estado.
Y esa es una mirada más bien ideológica, más que una mirada de emergencia. Ya, Una mirada- ese es el punto entonces, Andrea, repito, cuando tú haces toda esta descripción, que finalmente aquí lo que está imperando, ¿no es cierto?, achicar el Estado como concepto y que desde ahí se opera, más que Claro, desde la y es emergencia. válido, la ciudadanía votó por eso, y es una mirada válida, pero si te vas a hacer eso y te vas a embarcar en eso, tienes que tener las herramientas para poder hacerlo, porque va a tener un costo. No es que este Estado sea, nosotros no tenemos un Estado grande, en el estándar internacional nuestro Estado es relativamente pequeño, Mm, en las comparaciones internacionales que existen, el BID, algunos han hecho un trabajo, no hay un gasto excesivo claro, esto no es Argentina. No, Exacto, esto no o es sea, Argentina, claro. entonces como no le hemos podido poner nombre, ¿cuál Mm, es el gasto excesivo que hubo que no estaba, que no estaba permitido por el Congreso? ¿Cuáles son esos gastos que vamos a rebajar? ¿Dónde están esos 6.000 millones? Llevamos meses hablando de esto desde la campaña y mm. todavía no tienen contenido. Mm. Andrea Ah, Repeto, pensemos ahora en la ciudadanía, en esos sectores donde la vía, tú dices, bueno, aquí va a subir todo, es un efecto dominó. Cuando uno mira la inflación y miramos las cifras del que entregaba el ministro de Hacienda el día de ayer, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De un punto más de inflación? No se sabe, hay que ver cómo cuaja esto. sí, mira, yo no me dedico a eso. Sí, A la gente que trabaja en estas sí, cosas sí, habla sí, de 0,2 y 0,8 puntos en sí, pero abril, que se acumula con el habitual, que es el como 0,2, 0,3, y eso puede ser de una sola vez. Quizá con una cadena adicional porque se demora en traspasarse otros precios, pero eso no significa que siga subiendo después. Esto es un cambio de una sola vez en el nivel de precio. ya, sí, pero también hay que hacer una proyección de que no sabemos aquí cuándo va a acabar la guerra, que lo que está pasando en Medio Oriente no es como que te insisto, no es como Ucrania-Rusia, aquí se han bombardeado algunos polos Claro. importantes, ¿no es cierto?, de pozos de reservas de gas, de reservas petroleras, y reconstruir todo eso va a significar probablemente mucho más tiempo. Entonces, no sabemos en esa extensión de tiempo cuánto puede aumentar también, o sea, el mundo está hablando de esta crisis económica. Y por eso decía que es una apuesta y quizá tengan razón, que estén apostando bien. Y quizás esto se puede haber hecho más gradual, qué sé yo, se puede hacer de otros modos. Pero profundamente depende de cuán larga sea la guerra y cuánto dure este aumento en los precios de Ya, los... haberlo hecho más gradual habría sido más digerible para la ciudadanía, a tu juicio. Sí, probablemente. Y quizás no habría sido necesario poner estos otros subsidios adicionales por el lado. Hay Ya, distintas combinaciones de cosas que uno podría haber hecho y si escogieron esta, me imagino que van a explicar en el Congreso por qué. bueno. Andrea Repeto, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, muchísimas gracias por esta conversación para poder entender un poquito más, ¿no es cierto?, en perspectiva los anuncios del día de ayer. Te mando un abrazo Gracias. grande. Gracias a ti, Claudia, que estés muy bien. Gracias. Buen día.